como el año más caliente, ¿no? De los que se tiene medida, ¿no? Esa es la evidencia que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para la biodiversidad de estos cambios climáticos? Por ejemplo, pueden haber alteraciones demográficas y fenológicas, es decir, en términos fenológicos quiere decir que, por ejemplo, la floración de las plantas o los periodos reproductivos de las especies, cuando ponen huevos o cuando ponen sus nidadas o cuando tienen crías, también eso se está afectando con cambio climático. Pueden haber lo que le llamamos extirpaciones locales, es decir, muertes de individuos o pérdidas de poblaciones en algunas localidades que incluso pueden llevar a la extinción global de las especies, ¿no? También pueden haber redistribuciones de las especies, es decir, movimiento geográfico de las especies, lo cual va a tener una consecuencia directa en la estructura, en cómo está estructurado y en la función de los ecosistemas, ¿no? De los cuales nos servimos de muchos servicios, captación de agua, regulación de temperatura, etcétera, ¿no? Eso está compuesto por especies, por las especies biológicas, ¿no? Entonces, si las especies biológicas se ven afectadas por esto, por supuesto que va a haber consecuencia en la estructura y en la función de los ecosistemas. Y solo como un recurso visual, podemos ver también esos cambios en las barritas de colores que yo les presentaba aquí, por ejemplo, de este sitio que les recomiendo que visiten. También lo podemos ver en términos de abundancia, el número de individuos en diferentes poblaciones de organismos. Por ejemplo, aquí en esta figura, que es en un sitio hermano al que ya les mostraba, que ahora se llama Biodiversity Stripes, lo que nos están mostrando aquí, de izquierda a derecha, es la pérdida de biodiversidad en términos de individuos, en términos de muertes de individuos, ¿no? Una disminución en las poblaciones. Y en este ejemplo se usan a las aves que están bastante bien conocidas y son monitoreadas durante ya mucho tiempo, ¿no? Se menciona que en los últimos 50 años, más o menos entre 1970 y 2020, ha habido una reducción de 73% en las poblaciones, ¿no? Entonces, aquí en los colores verdes más intensos tenemos poblaciones con mayor número de individuos y hacia los grises poblaciones con menor número de individuos, ¿no? Entonces, en ese periodo de tiempo vean cómo ha disminuido la abundancia de individuos de diferentes especies, ¿no? Si vemos el caso no, aquí no tenemos un caso para México, pero tenemos el caso de América Latina, también vemos una reducción aquí de la intensidad de los verdes hacia los grises, una reducción en los números poblacionales de varias especies biológicas en América Latina, que América Latina es uno de los principales centros de diversidad del planeta y se estima que alrededor del 95% de pérdida de individuos en las poblaciones de aves en esta región. Esas son estimaciones a partir de monitoreos a largo plazo y de conocimiento que se tiene de las especies donde se les monitorea a lo largo del tiempo y se miden parámetros poblacionales, justamente como el número de individuos o también la tasa reproductiva, ¿no? ¿Qué tanto se reproducen? ¿Cuál es el número de crías que dejan, etcétera? Eso tiene un acompañamiento en el tiempo y con base en esos datos es que sabemos que se ha venido disminuyendo ese número de individuos en diferentes especies biológicas, ¿no? Entonces, tenemos evidencia de que el cambio climático está impactando a las especies biológicas y por tanto podemos inferir que eso va a tener un impacto sobre los ecosistemas y sobre los servicios que nos proveen. Entonces, pensando en ese impacto sobre las especies, lo que les quiero platicar hoy es algunas de las respuestas de las especies. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están respondiendo ante este cambio climático acelerado en los últimos años, en los últimos 150 años? No que no se hayan enfrentado a esos cambios climáticos en la historia de la Tierra, sino que se están enfrentando ahora a una tasa de cambio muchísimo más rápida al cambio que ocurría naturalmente, ¿no? Entonces, las especies básicamente tienen tres opciones, ¿no? Cuando se enfrentan a una condición de cambio, tienen básicamente tres opciones. O se adaptan a esos cambios, se adaptan a las nuevas condiciones, a los nuevos climas, digamos, o a las nuevas temperaturas, que es lo que más se trabaja en términos de temperatura, o se adaptan ya sea
evolucionando, cambiando la manera de responder o aprovechando las capacidades con las que ya cuentan a través de los años de evolución, se pueden adaptar a esos cambios, pueden hacer parte de las condiciones que normalmente prefieren. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, que se le llama el nicho ecológico. O se mueven, si no se pueden adaptar, se mueven, tienen que buscar, tienen que migrar hacia otras zonas en donde estén las condiciones que pueden tolerar, porque en el lugar en el que están, si no se pueden adaptar, pues no se pueden permanecer ahí, entonces tienen que mover a buscar las condiciones que les gustan, en las que pueden sobrevivir. Si eso no es posible, si no se pueden adaptar y no pueden migrar, no se pueden mover a otros lugares en donde las condiciones les permitan sobrevivir, entonces, pues la última opción, que en realidad no es una opción, es morirse, ¿no? Entonces, se extinguirían las especies, primero se morirían los individuos, después eso afectaría las poblaciones y finalmente se acabaría extinguiendo la especie de todos los lugares en los que pueda habitar. Entonces, primer mensaje aquí de cómo responden las especies es, solo tienen tres opciones: o se adaptan, o se mueven, se redistribuyen, o se mueren. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso de las redistribuciones? ¿A qué me refiero con redistribuciones? En inglés van a encontrar el término en la literatura como range shifts, ¿no? Cambios en los rangos de distribución, que ahorita les voy a explicar qué son en las especies. Y eso tiene consecuencias, por supuesto, que en la salud ecosistémica, que era lo que yo les comentaba. Los ecosistemas pues, están compuestos por especies vegetales, animales, hongos, bacterias, etcétera. Entonces, si hay un cambio en dónde están las especies, en la distribución de las especies, pues esto va a tener un cambio sobre los servicios ecosistémicos. Y por supuesto, eso tiene consecuencias sobre el bienestar humano, porque dependemos de esos servicios ecosistémicos, e incluso esos cambios también pueden conducir a una retroalimentación sobre el clima, porque también el clima está regulado también por las especies, principalmente por los productores primarios. Pensemos en las plantas respirando y proveyéndonos de oxígeno y captando dióxido de carbono, captando CO2. Entonces, eso hay una retroalimentación con el clima global. Por tanto, las distribuciones tienen todas esas implicaciones en la salud humana, en la salud ecosistémica y en la propia dinámica de los climas, ¿no? Pero entonces, para entender esto, necesitamos estudiar las distribuciones geográficas de las especies, ¿no? Y los patrones de diversidad de las especies. ¿A qué me refiero con esto de patrones de diversidad de las especies? Las especies presentan varios patrones de diversidad en el planeta, pero uno de ellos, y quizás el más evidente a nivel espacial, a nivel geográfico, es este patrón que les presento aquí en este mapa, en donde los colores más hacia los amarillos, los colores más intensos, representan zonas en el planeta en el que hay un mayor número de especies. ¿Ok? Aquí en este caso representado para mamíferos, pero eso se cumple para para la gran mayoría de grupos taxonómicos, plantas, aves, mamíferos, anfibios, etcétera. Líquenes también, briofitas. La gran mayoría de los grupos que se han estudiado en los últimos 300 años cumplen con este patrón, que se le conoce patrón latitudinal de diversidad, en el que los trópicos en el planeta tienen un mayor número de especies, concentran un mayor número de especies, y las regiones templadas del planeta, hacia el norte y hacia el sur, presentan un menor número de especies. Entonces hay un gradiente, hay una diferencia en el número de especies que habitan diferentes regiones del planeta. ¿Ok? Ese es un patrón de biodiversidad. Ese es el patrón geográfico más ubicuo y más consistente para varios grupos biológicos, ¿no? La primera pregunta que se harán es: ¿por qué hay más especies en el trópico y por qué hay menos especies en la región templada? Eso es tema para otro seminario, pero eso es justo lo que estudiamos en la línea de investigación que se llama macroecología, que se trata de patrones macroscópicos, en el sentido de cuáles son los patrones que emergen en la geografía o en el tiempo también, cuando hablamos de evolución, y intenta responder ese tipo de preguntas: el por qué hay más especies en un lugar que en otro lugar, por qué hay menos especies, cuándo ocurrió, etcétera. Pero entonces, ¿cómo estudiamos eso?
¿Cómo sabemos que hay más especies en un lugar y menos especies en otro lugar en la geografía del planeta? Para eso necesitamos conocer las distribuciones geográficas de las especies, en dónde están, en dónde viven, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les presento a la pantera onca, al jaguar. Yo soy chapaneco, entonces siempre estuve inspirado por la presencia del jaguar. Me motivó a estudiar biología, de hecho. Y aquí del lado derecho les presento la distribución geográfica, un mapa de la distribución geográfica del jaguar. Entonces, las zonas verdes dentro del continente americano son las zonas en las que el jaguar habita, ¿no? Entonces, tenemos, ese es la distribución geográfica, piénsenla básicamente pues, en dónde está la especie, ¿no? Y si queremos una definición un poquito más de la literatura, podemos pensar a la distribución geográfica o el área de distribución o el rango geográfico. Van a encontrar todos esos términos en la literatura. Se le puede definir a esa distribución geográfica como el espacio donde las condiciones ecológicas favorecen la interacción de los individuos de una especie con su ambiente. Y obviamente ese ambiente incluye individuos de otras especies, eso le llamamos interacciones bióticas y también es otro tema para otro seminario, pero quédense con la idea de que las distribuciones geográficas pues son la región espacial en el planeta en donde están las especies. Conociendo esas distribuciones, que las conocemos para muchos organismos, principalmente para organismos bien estudiados como los mamíferos y como las aves, como los anfibios, hay grupos que conocemos un poco menos, eso se llaman lagunas de información, hace falta mucho conocimiento, pero el conocimiento que tenemos es principalmente de grupos bien estudiados y podemos usar esa información de las distribuciones geográficas para describir los patrones que les presentaba en la diapositiva anterior. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? Imagínense, les pido aquí un poco de imaginación, imagínense que tenemos un dominio geográfico, una región en el planeta, pensemos en Norteamérica, en donde tenemos la distribución de las especies. Esa sombra ahí, color azul claro o celeste, pensemos que es la distribución de una especie. Esta verde es la distribución de otra especie y así sucesivamente los diferentes polígonos de color representan la distribución geográfica de diferentes especies. Y lo que hacemos es contar ese número de especies a través usando una cuadrícula, como si pudiéramos hacerlo desde el espacio, ponen una cuadrícula. Obviamente esto se hace con software computacional. Entonces se miden, se cuentan el número de especies que hay en cada uno de esos cuadritos, ¿no? Y con eso pues podemos generar lo que se llama una matriz numérica, que en realidad es la otra cara, la cara que no vemos, de esos patrones geográficos que yo les presentaba al principio, ¿no? Entonces, por detrás de estos patrones geográficos, de esta imagen de diversidad de números de especies, tenemos la distribución geográfica de las especies y necesitamos conocerla para entonces poder describir estos patrones y poderlos estudiar, ¿no? ¿Y cuál es la relevancia de esas distribuciones geográficas? Si conocemos la distribución geográfica, además de saber en dónde están y además de saber en dónde hay más especies, podemos relacionarla con las condiciones en las que viven, las condiciones climáticas me refiero, ¿no? Por ejemplo, aquí, del lado izquierdo, les presento la distribución geográfica. Todos los puntos negritos en América del Sur ahí son, imagino, son registros, o sea, colectas en donde se registró a esta especie de colibrí, ¿no? Espacialmente, en América del Sur, este colibrí vive en los bosques húmedos de América del Sur. Aquí esta es la región amazónica, esta es la región del bosque atlántico, entonces ahí vive esa especie. Y del lado derecho tenemos lo mismo, pero en lo que se conoce como el espacio climático, ¿no? Imagínense que en el eje aquí de las X tenemos un eje de temperatura, de menor a mayor temperatura, y en el eje de las Y, en el eje vertical, tenemos la precipitación, de menor a mayor precipitación. Entonces, cada puntito aquí en la geografía representa un puntito en el espacio de condiciones climáticas, ¿no? Entonces, si se fijan ahí, si siguen esta esferita amarilla, la voy a pasar de nuevo, ¿no? Cada registro, cada puntito geográfico tiene una combinación de valores de precipitación y de temperatura.
¿no? Entonces podemos ver aquí que está concentrado de este lado, ¿no? Mayores temperaturas y y en precipitación un poco más variable, ¿no? Precipitación alta, precipitación baja, etcétera. Lo que tenemos pues es la expresión en el clima de la zona que la especie ocupa. Y vamos a llamarle eso el nicho climático, ¿no? El lugar en el que vive, pero ahora pensando en el clima, no solo en la geografía, sino pensando en el clima, ¿no? Entonces, a partir de eso podemos saber cuáles son las condiciones climáticas que le gustan a las especies. En este caso, la especie de colibrí, pero podemos hacerlo para todas las especies que tengamos información geográfica, porque información climática tenemos. Entonces, existen informaciones climáticas para todo el planeta. Entonces, si sabemos en dónde están las especies, geográficamente hablando, podemos saber cuáles son las condiciones climáticas que ellas ocupan. ¿Ok? Entonces, quedémonos con esa idea. Pero en última instancia, esa distribución geográfica y esas condiciones ocupadas dependen de los límites fisiológicos de las especies, de qué tanto aguantan ciertas condiciones para llevar a cabo sus procesos fisiológicos básicos de la vida. Pensemos simplemente en la respiración, ¿no? En la respiración o en el metabolismo, ¿no? Cómo procesamos la comida y cómo la convertimos en energía para poder estarles hablando aquí hoy, o pensando cuánto café tomé para poder estar aquí activo y platicándolos. ¿Cómo procesamos esa bebida y ese alimento? Eso es parte de la fisiología del organismo, de cada uno de nuestros cuerpos. Y esa fisiología se lleva a cabo dentro de límites fisiológicos que principalmente se han estudiado los límites térmicos dentro de los valores de temperatura que los individuos, que cualquier organismo vivo en el planeta puede llevar a cabo esos procesos básicos fisiológicos de respiración, metabolismo, etcétera. Y eso se estudia en toda un área de la biología, que es la fisiología, y también en la ecofisiología, cuando se combina con ecología, en donde podemos calcular qué tan bien les va. Aquí el desempeño en esta gráfica, aquí en el eje vertical tenemos el desempeño, ¿no? Que también le va al individuo en diferentes condiciones de temperatura, ¿no? Entonces hay temperaturas óptimas en donde su desempeño es máximo. Por ejemplo, se puede mover muy bien, respirar muy bien, hacer todas sus actividades diarias, reproducirse, etcétera, ¿no? Pero hay límites de temperatura en el que arriba de esos límites, en este caso en el máximo, arriba de esos límites, ese desempeño baja o incluso se vuelve nulo, entonces el individuo ya no puede hacer nada, ¿no? Prácticamente se muere. Y también lo hay para los límites inferiores, a las temperaturas frías. Entonces, con eso en mente podemos pensar en especies que son tolerantes al frío, o que son tolerantes al calor, o que son especialistas en una franja de temperatura, no sé, de los 10 grados a los 20 grados centígrados. O los que nos gusta la playita, pues vamos a estar entre los 25 y los 35, y no nos gusta estar en la montaña como aquí en Jalapa, entonces vamos a estar en nuestro límite fisiológico, límite de temperatura que nos gusta, ¿no? Entonces, en última instancia, esas condiciones en las que viven las especies dependen de esos límites fisiológicos. Y mucho de esto se ha estudiado principalmente en términos de temperatura, que es una variable relativamente más fácil de medir que la humedad. Y eso se relaciona también con todos los estudios relacionados con cambio climático que han visto el aumento de temperatura. Básicamente, una consecuencia muy directa del cambio climático pues, es el calentamiento global, el aumento de temperatura promedio a nivel planetario. Entonces, tenemos aquí una combinación entre geografía en el espacio donde viven las especies, el clima que ocupan las especies y qué tanto tolera, los límites fisiológicos de las especies. Entonces, en principio, podríamos pensar que a partir de su distribución geográfica, ¿no? Aquí tenemos un mapita de América del Norte, aquí tenemos unos circulitos en azul que son los registros de una especie que habita en esa costa este de los Estados Unidos. Podríamos pensar que a partir de ahí podemos sacar los límites fisiológicos, los límites de temperatura, límites térmicos en los que la especie habita, ¿no? Entonces, arriba hacia el norte, pues es el límite frío, ¿no? Cada vez se hace más frío conforme vamos hacia los polos, conforme nos alejamos del Ecuador, y en el límite de abajo, que podríamos llamarle el límite sur, por ejemplo, estamos en el hemisferio norte, sería el límite caliente, y podemos medir la amplitud, ¿no? ¿Qué tan frío y qué tan caliente y cuál es esa amplitud? El intervalo
de tolerancias o el intervalo de condiciones climáticas en donde vive la especie, ¿no? Y eso lo podemos relacionar con su nicho climático, con su nicho térmico, ahora que estamos hablando de temperaturas. Y las especies tienen un nicho térmico, una fisiología fundamental, donde pueden llevar a cabo las condiciones, los procesos fisiológicos que yo les comentaba. Esas condiciones pueden o no estar presentes en la geografía, ¿no? Entonces, un nicho potencial puede ser mayor de lo que realmente las especies se ocupan, pero también puede ser menor. Las especies pueden estar en lugares en los que supuestamente su fisiología no les permitiría estar. Pero entonces, ¿por qué están ahí? Si no pueden llevar a cabo sus procesos fisiológicos básicos. Eso puede ser explicado por otras condiciones. Hay especies, por ejemplo, que se entierran, o hay especies que tienen dormancia, ¿no? Que pueden permanecer dormidas durante mucho tiempo, ¿no? El clásico ejemplo de los osos que hibernan, ¿no? Entonces, en condiciones muy extremas, pues ellos se aíslan, hibernan, tienen un metabolismo muchísimo más bajo, los murciélagos también hacen eso, entonces pueden tolerar condiciones muchísimo más frías de lo que les permitiría estar allá afuera viviendo y haciendo sus actividades diarias, pensemos, ¿no? Entonces, tenemos esa relación geografía, clima y fisiología. ¿Cómo usamos eso para entender la respuesta de las especies? Pues bueno, con eso en mente, hace unos años en un grupo internacional, un grupo de síntesis, auspiciado por el Centro de Diversidad en Alemania, nos dimos a la tarea de compilar información acerca de esos límites fisiológicos térmicos, de qué tanto toleran las especies, qué tanto calor, qué tanto frío toleran las especies. Y nosotros no hicimos los experimentos porque eso se deriva a partir de experimentos y se llaman experimentos fisiológicos en los que en condiciones de laboratorio o a veces en condiciones en campo, en condiciones naturales, se exponen a los individuos a diferentes temperaturas y se ve en qué momento sus procesos metabólicos bajan y se quedan en una tasa muy baja de metabolismo en el que ya no pueden moverse, etcétera, ya no pueden llevar a cabo sus actividades fisiológicas. Entonces se toman esas medidas y eso existe en la literatura, está publicado para muchas especies, no para todas, pero para muchas especies, y nos dimos a la tarea de juntar esa información y generamos una base de datos de esas tolerancias térmicas para diferentes especies terrestres y acuáticas, plantas, hongos, algas, etcétera, ¿no? Aquí nada más un ejemplo de los sitios en donde venían esos datos a nivel planetario y teníamos datos para anfibios, para aves, para peces, para hongos, invertebrados, mamíferos, plantas, reptiles. Teníamos alrededor de 2.000 especies, un poquito más de 2.000 especies, con esos valores fisiológicos de qué tanto aguantan, qué tanto calor, qué tanto frío aguantan. Con esa información nos hicimos la pregunta de cómo han evolucionado, cómo han ido cambiando esos límites térmicos que son considerados como fundamentales, ¿no? Porque son los que permiten llevar a cabo los procesos básicos para la vida que yo les comentaba. Entonces, nuestra idea era que si entendemos cómo han evolucionado a lo largo de la historia del planeta, cómo han evolucionado esos límites térmicos, podríamos entonces tener información para predecir cómo van a responder ante los cambios climáticos. Entonces, usamos esa base de datos de experimentos para más de 2.000 especies y nos preguntamos cómo han evolucionado utilizando técnicas de biología evolutiva. Y lo que encontramos fue lo siguiente. Aquí van a ver unos velocímetros y estos velocímetros lo que expresan justamente es la velocidad de cambio, qué tan rápido ha cambiado esa tolerancia a lo largo de la historia de las especies, de toda su historia, en millones de años, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí en A son para los ectotermos, para los reptiles, los que se les dice de sangre fría, que no regulan su temperatura por metabolismo propio. Aquí tenemos a los endotermos, representados por los mamíferos, que es como nosotros, que regulamos nuestra temperatura a partir de metabolismo propio, y aquí están las plantas. Y lo primero que encontramos, van a ver aquí en el velocímetro, la aguja azul es el límite al frío y la aguja roja bueno, color terracota, es el límite al calor. Entonces lo que vemos es que la aguja azul va mucho más rápido, ¿no? Avanza mucho, ha cambiado mucho más rápido en la historia evolutiva de las especies. No se preocupen aquí tanto por estas rayitas aquí abajo, son representaciones de lo mismo,
¿no? De cómo ha evolucionado el límite al calor, aquí en rojito, vean que aquí está temperatura, y el límite al frío. Pero lo que quiero que vean aquí es que la aguja azul, el límite al frío, ha ido mucho más rápido en la historia de la vida de las especies en el planeta. Es decir, la evolución al límite frío es más rápida que la evolución al límite de calor. Entonces, ¿qué, ahí nos podemos hacer la pregunta, ¿qué tan viable sería adaptarse para las especies a temperaturas más altas? Si su límite de calor no ha evolucionado o ha evolucionado muy poco en toda la historia de su vida en el planeta, con el cambio global actual, con el cambio climático actual, con una tasa acelerada de calentamiento global, pues podemos pensar que pues, les va a costar mucho trabajo, ¿no? Porque a lo largo de toda su vida no han podido tolerar temperaturas muchísimo más calientes y entonces les va a costar mucho más trabajo tolerar las nuevas temperaturas que son todavía más calientes, ¿no? Entonces, en general, cuando hicimos este estudio, lo que encontramos es que la velocidad de cambio del límite frío es en promedio 4 veces mayor a la tasa de cambio del límite de calor. En particular en mamíferos y en aves y en organismos que son endotérmicos. En plantas, en reptiles es más o menos 1.5 veces mayor. El chiste es que la tasa de evolución al calor es muchísimo más lenta que la tasa de evolución al frío. Con esta misma información nos hicimos la pregunta de, entonces, ¿qué tan importante es esa temperatura para determinar los límites geográficos, en dónde viven las especies en la geografía? Entonces, lo que queríamos ver era comparar lo potencial, o sea, qué tanto pueden tolerar según los experimentos fisiológicos. Por ejemplo, una especie puede tolerar de -5 grados a más 25 grados, ¿no? Tienen una tolerancia de 30 grados centígrados de temperatura. Entonces, eso es lo potencial. Entonces, ¿dónde está eso en la geografía? ¿Será que lo ocupan toda la disponibilidad geográfica que tiene esa temperatura? Y eso se le llama lo realizado o lo materializado. En dónde realmente están las especies y en dónde está, qué tanto podrían ocupar, ¿no? Y eso se le llama, aquí en esta figura que es un poco compleja, pero eso se le llama el potencial térmico, en dónde podrían estar según su tolerancia, y lo realizado, en dónde realmente están. Entonces, las especies pueden estar completamente dentro de su potencial, o sea, viviendo bien en las condiciones que les gustan, ni arriba ni abajo, dentro de su potencial, o las especies pueden estar dentro de su potencial, pero también ocupando regiones afuera de ese potencial. Es decir, más frías o más calientes de lo que se supone que aguantan. Y eso puede ser preocupante, porque ahorita van a ver los resultados. Entonces, lo que encontramos en este estudio, no se preocupen tanto por la gráfica, que también es un poco compleja, sino con el mensaje. Lo que encontramos en este estudio, usando datos para más de 2.000 especies marinas, terrestres, invertebrados, vertebrados, etcétera, lo que encontramos fue que especies marinas de toda la geografía, de todas las latitudes, y especies terrestres que están en la parte tropical, ocupan temperaturas que están cercanas a sus límites fisiológicos, o sea, viven en el límite, viven en temperaturas que son tan frías como lo que puedan aguantar y tan calientes como lo que puedan aguantar. Están viviendo cerquita de sus límites, ¿ok? Ni por encima ni por abajo, sino cerquita de sus límites. Entonces piensen que si la temperatura cambia, pues esos límites, bueno, no los límites, sino las temperaturas disponibles van a cambiar, entonces van a exceder esos límites tolerables, ¿no? Lo que encontramos también es que especies terrestres de latitudes altas, las que están hacia el norte o hacia el sur, no están en regiones calientes, pero que podrían ocupar esas regiones calientes, según su fisiología. Con eso lo que concluimos es que las respuestas más directas o más, digamos, inmediatas relativamente al calentamiento global serían especies marinas que viven muy cerca ya de sus límites fisiológicos, muy cerca, por ejemplo, una especie que tolera hasta los 25 grados centígrados, y si eso aumenta a 27 en promedio, pues ya va a estar ya va a estar arriba de lo que esa especie tolera. Lo mismo en un límite frío. Eso en las especies marinas. Y en las especies terrestres van a responder más rápido las que están cerca de sus límites fríos. ¿Por qué? Porque si ese frío deja de ser frío, es decir, se calienta, entonces deja de ser frío,
pues ya van a estar viviendo fuera de sus límites, de lo que pueden tolerar, ¿ok? Eso en cuanto a fisiología, qué pueden tolerar y qué están realmente tolerando en la realidad, ¿no? Entonces, pensando en esa tolerancia y en dónde están, podemos pensar y evaluar si se van a mover, si se están moviendo, si se pueden mover en la geografía. Y eso es lo que yo les comentaba que se llama redistribución de especies. Aquí tenemos, por ejemplo, una ilustración en la que nos presentan del lado izquierdo un periodo antes del cambio climático, digamos, y esta sombra que ven aquí, esta sombra gris, es una distribución geográfica de una especie. ¿Okay? Y aquí están lo que se llaman las isotermas, ¿no? Las líneas de la misma temperatura. Entonces aquí tenemos baja temperatura, aquí tenemos alta temperatura, ¿no? Entonces existe un límite frío, ¿no? Un límite en el que la especie llega y más allá ya no llega porque ya es muy, muy frío. Lo mismo pasa en el límite caliente, ¿no? Llega a una región a cierta temperatura y más allá de eso ya no llega porque ya es muy caliente para que la especie pueda vivir. Y aquí del lado derecho tenemos un escenario bajo cambio climático. Si las temperaturas aumentan, y vean que aquí la isoterma de 2 grados se mueve hacia el norte, bueno, hacia arriba, puede ser el sur si estamos en el hemisferio sur, y entonces esta posición ahora ya es de 4 grados centígrados, ya subió 2 grados, pero lo mismo pasa aquí abajo. En esta región antes eran 14 grados y ahora son 16 grados, 2 grados más, ¿no? Entonces, con eso en mente podemos definir geográficamente, espacialmente, podemos definir límites de expansión, límites que eran fríos y ahora son menos fríos, por lo tanto, pues los pueden tolerar porque son menos fríos y ya toleraban condiciones más calientes, entonces se pueden mover hacia allá. Eso normalmente se le llama el límite de expansión. Se pueden ir moviendo hacia allá porque está dentro de sus condiciones. Pero abajo, aquí abajo en la figura, son regiones que son más calientes y no pueden tolerar esas condiciones más calientes. Por lo tanto, se llama el límite de contracción. Se van retrayendo de ahí. Entonces, ahí eso se llama la redistribución, cómo se van moviendo las especies conforme a esas condiciones climáticas, ¿no? Entonces, ¿pero qué sabemos de esas redistribuciones? Pues necesitamos datos para todo eso. Y esos datos existen en la literatura también para muchas especies y existe una base de datos de mis colegas franceses, principalmente Lise Comte y Jonathan Lenoir, en que compilaron información y esa base de datos se llama BioShift, de cambios biológicos, compilaron información para especies terrestres, para especies marinas en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, tomando más de 250 estudios, más de 30,000 casos y más de 12,000 especies, imagínense, que se tiene información de ese movimiento, ¿no? Evidencia de que hoy, por ejemplo, aquí donde yo estoy en Jalapa, Veracruz, no existían, hace unos años no había tucanes, por ejemplo, porque estaban más abajo, más hacia la costa. Pero hoy actualmente hay tucanes aquí, entonces han subido en la montaña. Y eso está expresado aquí. También hay datos de qué tanto han subido o han bajado en la montaña. Pero los tucanes, el tucán imperial, pues el del pico grande amarillo, ese lo encontramos ahora aquí en Jalapa y hace unos años no estaba, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora es más caliente, esas condiciones le gustan, entonces ha venido sin problema. Antes era más frío y no venía para acá, ¿no? Ese es un ejemplo de límite de expansión. Entonces eso se compila a partir de la literatura de muchísimos estudios para muchísimas especies y con eso podemos empezar a describir qué han estado haciendo en términos de distribución. Y eso fue lo que hicimos en este grupo auspiciado por el Centro de Diversidad en Francia. Analizamos más de 300 estudios, más de 26,000 casos para más de 10,000 especies para conocer qué está pasando en las redistribuciones de las especies bajo cambio climático. Y lo que encontramos de manera general fue lo siguiente que está expresado aquí en esta figura. En las líneas rojas son cambios, movimientos contrarios a lo que esperaríamos, y ahorita hablamos de eso, y en las flechas azules son cambios que coinciden con lo que esperaríamos, ¿ok? Que si aumenta la temperatura y está dentro de sus límites, pues acompañen esa temperatura. Y hay también un porcentaje de especies que no cambiaron. Entonces aquí tenemos a la izquierda el ejemplo en las montañas y a la derecha el ejemplo en la latitud, en la geografía. Entonces verán que muchas especies han movido, digamos, su límite frío, su límite de expansión, es el límite frío, y
muchas especies también, alrededor del 50%, 60% de las especies estudiadas han movido su límite de calor, ¿ok? Y considerando las flechas azules que coinciden con lo que esperaríamos, es decir, si se calienta más, se salen de las zonas calientes y se van yendo a las zonas frías, pero que a hoy son menos frías. Entonces, la mayoría de estas redistribuciones, de estos movimientos, en los datos que analizamos, alrededor del 59% de esas redistribuciones coinciden con el cambio climático. Es decir, el límite frío se mueve hacia los polos y hacia los picos de las montañas, que son zonas que se están calentando. Entonces, el límite frío se está moviendo hacia esas regiones. Y además, esos movimientos han ocurrido más rápido en lugares donde se ha calentado más rápido. Esa es evidencia empírica, esos son datos empíricos que se tienen en la literatura, no son estimaciones, etcétera, son datos empíricos que se tienen. Obviamente, al depender de datos empíricos y al depender de estudios en diferentes lugares del planeta, no habemos tantos biólogos, fisiólogos, ecólogos, climatólogos estudiando estas cosas en el planeta, ¿no? Comparado con la población total, ni tampoco se tiene tanto dinero para hacer esos experimentos. Entonces, se tiene poca información realmente comparado con la biodiversidad de todo el planeta. Y eso se los muestro aquí, los sesgos existen en esos datos, ¿no? Entonces aquí de manera muy rápida, por ejemplo, podemos ver que Europa y Norteamérica tienen muchísima información. Cada cuadrito de esos es un caso de estudio. Entonces tienen muchísima información en Europa y Norteamérica, pero muy poca información en América del Sur, en Oceanía, en África, en Asia. Lo mismo está expresado de este lado con estas burbujas. Hay mucha información, ¿no? Tamaños burbujas más grandes y el hecho de que tengamos mayor número de burbujitas en esta imagen es que hay más estudios en Europa y más estudios en América del Sur, pocos estudios en Sudamérica, pocos estudios en África, pocos estudios en Oceanía, pocos estudios en Asia. ¿Y dónde está la mayor diversidad? Si se acuerdan del primer mapa que les mostré, pues la mayor diversidad está justamente en esas regiones donde tenemos poca información. Entonces, este es un mensaje para que se animen a estudiar este tipo de fenómenos y documentar ese tipo de fenómenos que nos permitan entonces saber realmente, o al menos para un mayor número de especies, qué es lo que está pasando con sus distribuciones geográficas y hacia dónde se están moviendo. Otra cosa que pueden hacer las especies, como ya les comentaba, es adaptarse, ¿no? Quedarse en el lugar en el que están y adaptarse. Y adaptarse, pues es aprender, digamos, comillas, aprender a vivir en las nuevas condiciones. Y esto es un poco difícil de estudiar porque no solo no tenemos datos, sino tenemos que hacer uso de otro tipo de datos todavía más específicos, como por ejemplo la diversidad genética, ¿no? ¿Qué tanta diversidad genética tienen las especies? Pero hay aproximaciones, y estas sí son ya aproximaciones de modelos, no son datos completamente empíricos, digamos, sino aproximaciones de modelos, como un modelo que fue generado en un grupo que tengo el honor de participar en Brasil, liderado por el profesor Alexandre Diniz Filho, de la Universidad Federal de Goiás, en el que propone un modelo en el que podemos estudiar hacia dónde se mueven los climas y si las especies acompañan, que eso se llaman modelos de nicho ecológico, aquí en ENM, por sus siglas en inglés, y con eso podemos saber cuál va a ser la temperatura, por ejemplo, en modelos hacia 2050 o hacia 2100, y dónde van a estar esas temperaturas en la geografía. Entonces, con base en eso y usando esos conceptos que ya había mencionado de límite de expansión, límite de contracción, pues ver hacia dónde estarían las condiciones climáticas que están dentro de su fisiología, pero además podemos ver también con ese modelo en los lugares en donde ya no va a haber condiciones favorables o van a ser menos favorables, ¿qué tanta diversidad genética habría disponible, variación genética que les permita? Y la variación genética en biología es la materia prima de la evolución, o sea, ¿qué tanto puedo cambiar de que me guste el calorcito a que me empiece a gustar un poquito de frío con base en la diversidad genética, la materia prima que tengo para poder aguantar generar las proteínas y demás para aguantar esas condiciones? Entonces, lo que propusimos en este estudio es que podemos generar un modelo en el que podamos evaluar la respuesta a las temperaturas promedio viendo el cambio evolutivo. ¿Qué tanto cambio necesito y qué tanto cambio es posible dada la información que tengo y dada las condiciones de las especies? Y eso se hace en simulaciones computacionales para saber qué tanto
qué tanto va a cambiar y qué tanto la especie podría cambiar también, adaptarse, ¿no? Entonces, con ese tipo de modelos, en otro trabajo yo no estuve involucrado, pero también del grupo brasileño de mis colegas, se hicieron esa pregunta para los anfibios, para todas las ranas y sapos y cecilias y salamandras de todo el planeta, ¿no? Y lo que nos muestran aquí en estos mapas, en el mapa de arriba, es las especies, el número de especies. Hacia los rojos es un mayor número de especies y hacia los azules es menor número de especies, ¿ok? Entonces, en el mapa de arriba es dónde están las especies que tendrían una alta probabilidad, un alto chance de adaptarse, de quedarse ahí aunque su clima cambie, ¿no? Esas especies están concentradas en el norte. ¿Ok? Claramente se ve aquí con esos modelos que hacia colores rojos están más hacia el norte. Entonces, las especies que tienen chance de adaptarse estarían más hacia el norte. Vean que en México hacia el norte también un poco, pero no al sur, en el trópico no. Y en el mapa de abajo están donde se concentran las especies que tienen bajo chance de adaptarse. Y esas especies están en el trópico. Aquí representar aquí por los colores hacia los rojos, ¿no? Entonces, ¿qué es donde hay mayor diversidad? Entonces, en los lugares donde tenemos mayor número de especies, también la mayoría de las especies no van a tener chance de adaptarse. Ese es el mensaje de estos modelos. Y bueno, hay otro tipo de modelos que ya no les voy a presentar aquí, pero que usan una lógica parecida para pensar en dónde podrían estar, hacia dónde podrían moverse las especies, dadas las proyecciones que hay de aumento de temperatura. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora de todo esto? Con la evidencia basada en los datos que les presenté al principio y la evidencia basada en los modelos que intentan inferir qué es lo que va a pasar, ¿no? Lo que sabemos es que es más fácil aguantar y o evolucionar tolerancias al frío en las especies. Es más fácil hacia el frío que hacia el calor. Y en realidad lo que está pasando en el planeta es que se está calentando. Entonces no va a ser fácil para las especies, porque las especies ya viven cercanas a ese límite de calor que toleran, ¿no? Y ya no tienen mucho que hacer, ya no tienen mucho para dónde irse, ni qué hacer evolutivamente. ¿Ok? Principalmente los organismos de sangre caliente, que se le llaman, los endotermos, como los mamíferos. Las especies marinas y las especies terrestres son en sus límites fríos son más sensibles a este calentamiento. Las redistribuciones de las especies coinciden con los cambios de temperatura. O sea, hay evidencia de que esos cambios de temperatura tienen un efecto sobre las distribuciones de las especies y se están moviendo más rápido en las regiones donde se está calentando más rápido. Y los modelos prevén que en el caso particular de los anfibios, de las ranas y los sapos, las salamandras, alrededor del 50% de las especies de anfibios se podría extinguir si es que no logran moverse o adaptarse a esos cambios climáticos. ¿Ok? Y bueno, esto demuestra que hay un efecto directo del clima en los atributos de las especies, esto con base en principios fisiológicos. Y es posible, el mensaje que les quiero dejar es que es posible, o incluso quizás deseable, que podamos usar este tipo de modelos que les llamamos ecoevolutivos y mecanísticos, porque se basan en mecanismos principales de la vida en el planeta, para predecir la respuesta de las especies al cambio climático. Pero por supuesto, los datos son muy sesgados y limitados, lo cual cuestiona algunas de las conclusiones a las cuales hemos llegado, pero demandan también mayor cobertura, estudiar más especies en diferentes regiones del planeta para poder tener una idea realmente global de qué es lo que les está pasando a las especies. Bueno, y parte de esto que les platiqué está resumido en este capítulo del libro que escribí con mis amigos Sidney Gouveia y Alexandre Diniz Filho, ambos de Brasil, que se llama Evolución y Respuestas al Cambio Climático. Quien quiera me puede escribir, no me acuerdo si es de libre acceso o no, pero me pueden escribir y se los mando con todo gusto, ¿no? Con eso, para los académicos que estén interesados en ello, el próximo año va a haber un congreso en Taiwán, un congreso internacional sobre redistribuciones de las especies, que se llama Species on the Move. Eso, las inscripciones están abiertas y cualquier duda también me pueden escribir. Yo soy de parte del comité organizador, por si quieren ir a presentar algún trabajo o aprender algo más de esto. Con eso, pues, les agradezco la atención y agradezco a mis colaboradores y a mis alumnos aquí en el laboratorio. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Fabricio. Creo que nos das como un panorama increíble de qué es cómo se está estudiando y qué se puede hacer al respecto. Y también subrayo algo como muy importante que mencionas, o sea, mencionaste a lo largo, al inicio de la presentación y creo que justo al cierre también se recalca, que es dónde está distribuida la mayor cantidad de biodiversidad, digamos, de especies.
en la parte de los trópicos, sobre todo la parte sur, resalto, ¿no? Con el mapa, tal vez Ujú. mi formación de formación desde la geografía me permiten ver más eso y analizarlo y relacionarlo con esto que estás diciendo también de la producción científica. ¿En dónde se está produciendo más? ¿En dónde menos? Pero y en dónde está el problema, ¿no? Y ahí hay como una desigualdad también que creo que sale como una línea tal vez secundaria de esta investigación, pero que vale la pena también explorarla Por y supuesto. discutir en este tipo de estudios, ¿no? Es algo también que involucra inclusive investigaciones más desde la ciencia, sociedad, tecnología y demás. Y bueno, rescato también eso, creo que toda la presentación la haces con un lenguaje como muy sencillo que aun quienes no estamos como más metidos desde la biología logramos entenderlo, lo cual me parece Ah, increíble. qué bueno. Me da gusto porque ese es un desafío y el desafío de este tipo de charlas para los que estamos clavados en cierto tipo de investigación, pues es justo poder comunicarnos, ¿no? Y no nos entrenan para eso y no tenemos las herramientas muchas veces para hacerlo. Entonces, me da gusto y te agradezco las palabras y la invitación y espero que haya quedado ese mensaje un poco permee con todos los presentes. Sí, 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 sí. Y justo al respecto, te dejo dos preguntas que nos han dejado en el chat de la presentación Sí, también para que podamos como comentarlas contigo. claro. Eh, un poco, Enrique Serrano comenta que los descortezadores de los pinos son un ejemplo de esta redistribución de las especies, que habla un poco de lo que tú comentabas al inicio. Y la segunda es, ¿qué tan resilientes son las especies ante el calentamiento global en relación a los seres humanos? Uy. Esa es una pregunta interesante. La anterior no sé si fue pregunta o fue un comentario de que justo el ejemplo es un caso de esos. De hecho hay varios ejemplos, no solo por ejemplo, de especies parásitas, ¿no? Que se están moviendo. Pensemos simplemente no solo en los parásitos, en los vectores de esos parásitos. Pensemos en dengue, pensemos en chikungunya, Zika, los mosquitos que transmiten esos protozoarios. Por ejemplo, aquí, el ejemplo aquí donde yo estoy en Jalapa, que son 1,200, 1,300 arriba del nivel del mar, no había casos de dengue hasta hace 20 años, ¿no? Y ahora ya lo hay, porque ya están los vectores, ya están trayendo el parásito, entonces ya hay brotes de dengue, y eso pasa en la naturaleza. Entonces, los descortezadores de los pinos, o por ejemplo, aquí en el instituto se estudia también unos escarabajos que transmiten un hongo que infecta a las lauráceas, que es una familia de plantas donde están los aguacates, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas redistribuciones de parásitos que afectan directamente a sectores productivos. Entonces, eso tiene consecuencias directas sobre la economía nacional, sobre la economía familiar. Entonces, eso relaciona un poco con la segunda pregunta, ¿no? De cómo eso tiene que ver con nuestra, no solo salud humana en términos individuales, sino salud de la sociedad en términos de los servicios que obtenemos de las especies. Eso tiene un impacto directo sobre la producción. Hay mucha investigación en el sector agrícola, por ejemplo, y no solo investigación, mucha preocupación de lo que está pasando, no solo si va a haber condiciones para que la planta crezca, por ejemplo, sino de las plagas que están llegando a los cultivos. Sí, justo es bien interesante lo que comentas porque yo he escuchado muchísimo a propósito de que hablamos antes de que iniciara esta ponencia. Hay muchísimo estudio, por ejemplo, de producción de café y las afectaciones como efecto indirecto de cambio climático de las plagas en los cultivos de café. Creo que de eso es como uno de los ejemplos emblemáticos al respecto que tú estás comentando. Creo que justo para el sector agrícola hay muchísimos casos que son bien interesantes. Por lo pronto tenemos aquí unas preguntas más antes de cerrar. Sí, Eh, sí. Y te agradezco si me las pudieras enviar o algo, porque veo que gente me está pidiendo el capítulo que mencioné. Entonces, con todo gusto se los comparto, pero porque se va a cerrar esto y voy a perder esas sí, direcciones de correo que me piden el capítulo. perfecto. Las descargo y te las mando por mail sin ningún problema. Por favor. Y también pregunta Juan José Gómez Vázquez, ¿en tus investigaciones evaluaste información relacionada con el efecto pandemia sobre el cambio climático de los gases efecto invernadero en alguna población específica y los ecosistemas? No, en estos datos que tenemos y que hemos compilado, esta investigación la empezamos como en 2015, por ahí empezamos a compilar estos datos y los trabajos salieron publicados
justo en pandemia 2021, por ahí, pero no consideramos eso, porque empezamos antes. Entonces, esa información no la teníamos, pero sé que hay grupos de investigación que han compilado el antes y el después, en términos, por ejemplo, simplemente de movimiento de las especies, no de redistribuciones hacia otros lados, sino, no sé si vieron algunos ejemplos en Internet de que especies que estaban ocupando las ciudades, ¿no? Como que regresando a las ciudades, porque había menos movimiento de población humana, ¿no? Entonces estaban regresando a esos sitios. Esa es una línea de investigación a la cual yo no me dedico, pero conozco algunos ejemplos. Pero la otra que está más relacionada con pandemias en general es justamente, por ejemplo, pensando en los virus, como el virus SARS-CoV-2, ¿no? Y cuáles son los organismos que lo podrían estar transmitiendo, justo el movimiento de esas especies. Por ejemplo, se le echaba la culpa a los murciélagos. Ah, que el murciélago y que transmite. Los murciélagos contienen un montón de virus y se les estudia mucho porque son inmunes a esos virus, ¿no? Pero son reservorios de esos virus y los pueden pasar a otros mamíferos, incluyendo el humano. Y eso se llama zoonosis, ¿no? El paso de una enfermedad animal a una enfermedad hacia el humano. Y el efecto del cambio climático, a través de esto que les estoy mostrando de las distribuciones, justo podría tener consecuencias en llevar esos, como les hablaba yo del dengue, por ejemplo, en llevar esos parásitos o esos virus a lugares en los que antes no estaban y entonces transmitirlos a esas poblaciones. En particular en la investigación no, pero sí hay ejemplos de esos. Perfecto. Y por último, bueno, salieron muchísimas preguntas, pero desafortunadamente Sí, por el tema del tiempo no alcanzamos, creo que me pero comí unos 5 o 10 más, ya no supe. Como no los veía y yo me sigo hablando. no pasa nada, pero estoy segura que habrá otra oportunidad. Pero para cerrar, presento una última pregunta de Alberto Burques. Primero comenta, el calentamiento global es extremadamente heterogéneo. Por ejemplo, el debilitamiento de la banda transportadora de energía del Atlántico se piensa producirá condiciones muy frías en el Atlántico Norte y Europa. ¿Cómo se incluyen estas variables en la modelación de la distribución de las especies? Excelente, excelente pregunta. No sé si es el Alberto Burks que yo conozco y si sí, le mando un abrazo y si es un homónimo, bueno, con todo gusto. Se incluye esa información porque se toma directamente de la distribución geográfica de las especies. Entonces, si son especies que ocupan esa región del planeta, tienen unas condiciones particulares en las que viven y hay modelos que proyectan esos cambios, incluso empíricos ya que están siendo documentados. Eso es dentro, estoy poniendo así mi mano, de que es dentro de donde la especie ya vive. Entonces se toma en cuenta esa información, sí, para la modelación de la distribución. Incluso se toma en cuenta también para especies que no estaban y que llegaron, que están llegando a esa región. De hecho, es un caso muy común, se estudia mucho en el Reino Unido, por ejemplo, en Inglaterra, sabe mucho de mariposas, por ejemplo, ¿no? Y que han ido llegando mariposas que no existían ahí antes, pero que ahora están bajo esas condiciones. Entonces, imaginémonos que es como un cortador de galletas, ¿no? Así, ¡ting! Entonces hace el corte geográfico y se usan esas variables en esos lugares. Sí se toman en cuenta esas simulaciones. De nuevo, como además la explicación como muy, o sea, con elementos que nos permite entenderlo a todos, aunque no estemos en la misma disciplina. Buenísimo eso. Eh, Doctor, pues te agradecemos muchísimo tu participación. Estamos gustosos además de seguir colaborando contigo desde el programa de investigación en Claro. cambio climático. Y antes de terminar la sesión del día de hoy, me gustaría dar algunos avisos relativa al Congreso del PINC, que será en octubre. Ya muy pronto les vamos a presentar todo el programa. Estén atentos. También habrá talleres gratuitos para quienes estén interesadas, interesados, interesades. Y tenemos ahí algunas otras actividades. Una de ellas es justo compartirnos algunas fotografías para la REDUC. La REDUC es un espacio que tiene también el PINC dedicado a jóvenes universitarios que están realizando investigaciones sobre cambio climático. Entonces también les invitamos a estar pendientes en las redes sociales de la REDUC y compartir fotografías al respecto. Y no sé si hay alguno más por ahí. ¿Ya no? Ok. Bueno, y hay uno más que tal vez no está el póster, pero me gustaría compartir. Por último, hay una última actividad que habrá por parte de la Redu, que es un picnic, que le hemos llamado el picnic. Estén atentos también a las redes porque ahí vamos a estar compartiendo un poco más información.
Y bueno, no me queda más que agradecerte, doctor, y agradecer sobre todo a los colegas que nos acompañaron en la sesión del día de hoy. Eh, Reciban un fuerte abrazo desde Ciudad Universitaria. Muchas gracias por la invitación y un gusto. Un gusto. Hasta luego.